Yo soy la luz. Soy el camino, la verdad y la vida. Mirando de frente con el corazón inflamado de amor, un pueblo ferviente que aclama y refleja a Dios. ¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y de verdad les agradezco su compañía en estos programas en los que compartimos con ustedes a los doctores de la iglesia, ahora que estamos viviendo y tratando de introducir en nuestra vida el año de la fe. Así es que hoy hablaremos de San Cirilo de Jerusalén. Pero antes los invitamos a tener listo por ahí lápiz, pluma, papel, su Biblia, por si quieren anotar lo que aquí hemos de compartir con todos ustedes. Comenzando con nuestra trivia, con sus dos preguntas pendientes. Primera de las cuales, ¿dónde dice la Biblia? Anda, come con alegría tu pan y bebe de buen grado tu vino, que Dios está ya contento con tus obras. Esto aparece, amigos, en el libro del Eclesiastés, capítulo 9, versículo 7. Repito, Eclesiastés, capítulo 9, versículo 7. Segunda pregunta pendiente, ¿dónde dice la Biblia? Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Esto aparece, amigos, en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 6. Coincidentemente ocurrió en las lecturas de ayer domingo, amigos. Así es de que fue una gran coincidencia, diríamos más diosidencia. Repito, Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 6. Nuestras dos preguntas del día de hoy. ¿Dónde dice la Biblia? No experimento alegría mayor que oír que mis hijos viven según la verdad. ¿Dónde dice la Biblia esto tan precioso, amigos? Repito, no experimento alegría mayor que oír que mis hijos viven según la verdad. Llámenos, participen, escríbanos a feyrazon@mariavision.com y participen en nuestra trivia. Última pregunta del día de hoy. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Llegará la hora en que todo el que los mate piense que da culto a Dios? Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. ¿Dónde dice esto la Biblia? Que es muy atroz reconocerlo en nuestra generación, amigos. Dice Jesús, llegará la hora en que todo el que los mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. Recuerden, por ejemplo, el asunto de las Torres Gemelas, amigos. Cómo estos extremistas musulmanes afirmaron que lo hicieron en nombre de Dios. Eso no es cierto ni puede serlo nunca. Nadie puede matar en nombre de Dios. Y aquí lo dice Jesús. Quien lo hace es porque no conoce la Trinidad, amigos. Pero participen en nuestra trivia, llámenos. Esperamos sus llamadas también y su participación. Recuerden que por internet todas las respuestas correctas tienen un premio. Y vayamos a nuestro doctor del día de hoy. Que como enfermos que estamos viviendo en este mundo, necesitamos de doctores, de sabios. Hoy hablaremos ni más ni menos que de San Cirilo de Jerusalén. No confundir con San Cirilo de Alejandría. Tenemos dos grandes Cirilos. Solo uno de ellos es doctor
de quien nos vamos a ocupar hoy y lleva el apelativo de Jerusalén. San Cirilo de Jerusalén, que nació aproximadamente por el 315 y murió en el año 387 de 72 años de edad. Obispo griego y miembro destacado de la patrística. Es venerado como santo tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia Ortodoxa. En 1883, 1497 años después de su muerte, fue declarado doctor de la Iglesia. Poco se sabe sobre su vida antes de hacerse obispo. El dar el año 315 como el de su nacimiento es mera conjetura, como el lugar, según dicen, Cesarea Marítima. Parece que fue ordenado diácono por el obispo Macario de Jerusalén por el año 335, cuando nuestro Cirilo tenía 20 años, y fue ordenado sacerdote unos 10 años después, por ahí de sus 30 años de edad, y fue ordenado por parte de Máximo, un gran obispo de Jerusalén, naturalmente inclinado por la paz y la conciliación. Al principio tomó una posición relativamente moderada, distintivamente del adversario arriano. Se separó de su metropolitano, que llevaba el nombre de Acacio de Cesarea, quien era un partidario de Arrio. Cirilo, en cambio, tomó partido por los eusebianos, es decir, el ala ortodoxa del postconcilio de Nicea. Recuerden que en este tiempo surgió Arrio, amigos, que aparece en su pantalla. Arrio fue un obispo de Alejandría en Egipto que en realidad distorsionó la enseñanza y introdujo la herejía de que Jesús no es Dios, ya lo hemos comentado, que originó un debate tremendo en los primeros 3 siglos de la iglesia. ¿Existe la Trinidad o no? ¿Es verdadera la Trinidad o no? Arrio pensó que no, que Jesús solo fue hijo de Dios, solo fue un hombre. Cuidado con esos errores gravísimos. Ahora estamos ciertos y afirmamos que Jesús es las dos cosas. Es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Ya personas como este Cirilo, doctor, entendían este misterio. Pero sabemos que había gente que se iba atrás de este Arrio. Y dice entonces aquí nuestro discurso, y por lo tanto se vio en dificultades con su superior que seguía a Arrio, que se vieron incrementadas las dificultades por los celos de Acacio ante la importancia asignada a Cirilo en el concilio de Nicea II. En un concilio bajo la influencia de Acacio, en el año 358, Cirilo fue depuesto y forzado a retirarse a Tarso. Vean cómo con nuestros antiguos doctores pasó esto muy seguido, el de desterrarlos. Por otro lado, el concilio de Seleucia, al siguiente año, en el que Cirilo estuvo presente, depuso a Acacio. En el año 360, con Cirilo de 45 años, el proceso fue revertido por medio de la influencia de la corte metropolitana, y Cirilo sufrió otro año de exilio de Jerusalén, hasta la ascensión de Juliano el apóstata. Hablamos aquí de un emperador romano que llevó este nombre, Juliano, y fue apodado el apóstata, que le permitió regresar. El emperador Arriano Valente lo volvió a deportar en el año 367, cuando Cirilo tenía 52 años, luego de lo cual se mantuvo sin problemas hasta su muerte, siendo su jurisdicción confirmada expresamente por el primer concilio de Constantinopla, ocurrido el año 381, cuando nuestro Cirilo tenía 66 años de edad, y en el que estuvo presente. Como muchos de los padres orientales, tiene una concepción esencialmente moralista del cristianismo. Su doctrina de la resurrección no es tan realista como la de los otros padres, pero su concepción de iglesia es decididamente empírica. La existente Iglesia Católica es la verdadera, pretendida por Cristo, el cumplimiento de la Iglesia del Antiguo Testamento. Su doctrina en la Eucaristía es notoria. Si algunas veces aparece acercarse a la postura simbólica,
en otros tiempos se acerca mucho a una fuerte doctrina realista. El pan y el vino no son meros elementos simbólicos, decía Cirilo, sino en verdad el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en sus lecturas catequéticas que conocemos, que son sus famosas 23 lecturas catequéticas, con las que introdujo una enseñanza que perdura hasta nuestros días. En ellas, que escribió siendo aún un presbítero, alrededor del año 350, cuando aún contaba con 35 años de edad, contiene instrucciones sobre los principales temas de la fe cristiana y su práctica en una forma un tanto popular y no tan científica, por así decirlo, llenas de cálido amor pastoral y cuidado por sus catecúmenos, a quienes se dirigía. Cada lectura está basada en un texto de la Escritura y hay una abundancia de citas bíblicas en todas ellas. Luego de una introducción general, siguen 18 lecturas para la competencia y las 5 restantes están dirigidas a los recientemente bautizados en preparación para recibir la comunión. En paralelo a la exposición del credo, como fue recibido por la Iglesia de Jerusalén, incluye también vigorosas polémicas contra los errores paganos, judíos y heréticos. Son de gran importancia para dar luz al método de instrucción usual en aquella época, así como a las prácticas litúrgicas del periodo, de las cuales se da el más extenso recuento existente, a través de estos escritos de él, donde pretende educar a los fieles para dar un buen culto. Y ahora cederemos la palabra, queridos amigos de María Visión y de Fe y Razón, a nuestro amado Benedicto XVI, quien nos presentará a la persona de Cirilo. Hay que recordar que nuestro amado Benedicto es un gran biógrafo, platica con gran sabor las historias de los personajes que nos comparte. Esta vez, pues él nos hablará de Cirilo, de Jerusalén, y nos dice así nuestro querido Papa, amigos. Nuestra atención se concentra hoy en San Cirilo de Jerusalén. Su vida representa el cruce de dos dimensiones. Por una parte, la atención pastoral, y por otra, la participación, a pesar suyo, en las encendidas controversias que turbaron entonces a la Iglesia de Oriente. Nacido en torno al año 315 en Jerusalén o alrededores, Cirilo recibió una óptima formación literaria que se convirtió en el fundamento de su cultura eclesiástica, centrada en el estudio de la Biblia. Ordenado presbítero por el obispo Máximo, cuando éste murió o fue depuesto en el año 348, cuando Cirilo tenía 33 años, fue ordenado obispo por Acasio, influyente metropolitano de Cesarea de Palestina, filoarriano, convencido de que era su aliado. Por este motivo, se dio la sospecha de que había alcanzado el nombramiento episcopal tras haber hecho concesiones al arrianismo. En realidad, muy pronto, Cirilo se enfrentó a Acasio, no solo en el campo doctrinal, sino también el de la jurisdicción, pues Cirilo reivindicaba la autonomía de su propia sede con respecto a la del metropolitano de Cesarea. En unos 20 años, Cirilo experimentó 3 exilios, el primero en el año 357, cuando él tenía 42 años, tras haber sido depuesto por un sínodo de Jerusalén, seguido en el año 360, cuando tenía 45 años, de un segundo exilio, provocado por Acasio, y por último de un tercero, más largo, que duró 11 años en el año 367. Ya con Cirilo, de 52 años, por iniciativa del emperador filoarriano Valente. Solo en el año 378, cuando él tenía 63 años, después de la muerte del emperador, Cirilo puede volver a tomar definitivamente posesión de su sede, restableciendo entre los fieles la unidad y la paz, y vive en Jerusalén entonces hasta el día de su muerte. A favor de su ortodoxia, puesta en duda por algunas fuentes de la época,
abogan otras fuentes de la misma antigüedad. Entre ellas, la más autorizada es la carta sinodal del año 382, después del Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla, ocurrido en el 381, en el que Cirilo había participado con un papel destacado. En esa carta, dice nuestro amado Benedicto XVI, enviada al pontífice romano, los obispos orientales reconocen oficialmente la más absoluta ortodoxia de Cirilo, la legitimidad de su ordenación episcopal y los méritos de su servicio pastoral, al que la muerte puso punto final en el año 387, cuando contaba con 72 años. De él conservamos, dice el Papa, 24 famosas catequesis, que pronunció como obispo hacia el año 350, introducidas por una protocatequesis de acogida. Las primeras 18 están dirigidas a los catecúmenos o iluminandos, y las otras fueron pronunciadas también en la Basílica del Santo Sepulcro. Las primeras, es decir, del 1 a las 5, hablan respectivamente de las disposiciones previas al bautismo, de la conversión de las costumbres paganas, del sacramento del bautismo, de las 10 verdades dogmáticas contenidas en el credo o símbolo de la fe. Las sucesivas, de las 6 a la 18, constituyen una catequesis continua sobre el símbolo de Jerusalén, es decir, sobre el credo, amigos, en clave antiarriana. Entre las últimas 5, de la 19 a la 23, llamadas mistagógicas, las 2 primeras desarrollan un comentario a los ritos del bautismo. Las últimas 3 hablan del crisma, del cuerpo y de la sangre de Cristo, y de la liturgia eucarística. Incluyen la explicación del Padre Nuestro, que presenta un camino de iniciación a la oración que se desarrolla paralelamente a la iniciación a los 3 sacramentos, es decir, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Fíjense, amigos, qué viejos son estos temas en la iglesia. Hablamos de que estas catequesis, como las vemos, ya las practicaba San Cirilo de Jerusalén, y estamos hablando hace 1600 años. Qué vieja es la iglesia en este sentido, y qué joven sigue siendo. No en balde dicen que la iglesia es una señora viejísima, pero llena de salud y de juventud. Qué hermoso es entender esto de estos doctores, amigos. Y sigue diciendo, el fundamento de la educación en la fe cristiana se desarrollaba en parte en clave polémica contra los paganos, ya sean judeocristianos y maniqueos. La argumentación se fundamentaba en la aplicación de las promesas del Antiguo Testamento, con un lenguaje lleno de imágenes. La catequesis era un momento importante, enmarcado en el amplio contexto de toda la vida, en particular la liturgia de la comunidad cristiana, en cuyo seno materno tenía lugar la gestación del futuro fiel, acompañada por la oración y el testimonio de los hermanos. En su conjunto, las homilías de Cirilo constituyen una catequesis sistemática sobre el renacimiento a través del bautismo. Al catecúmeno le dice, caíste en las redes de la iglesia, con vida serás cogido, no huyas, es Jesús quien te ha echado el anzuelo, y no para destinarte a la muerte, sino para, entregándote a ella, recobrarte vivo, pues es necesario que tú mueras y resucites. Muere a los pecados y vive para la justicia. Hazlo desde hoy, decía este Cirilo de Jerusalén. Qué preciosa narración de nuestro Benedicto XVI sobre este doctor. Y nos sigue diciendo el Papa. Desde el punto de vista doctrinal, Cirilo comenta el símbolo de Jerusalén recurriendo a la tipología de las Escrituras, en relación sinfónica entre los 2 testamentos, hasta llegar a Cristo, centro del universo. La tipología será eficazmente descrita por Agustín de Hipona, cuando escribió,
el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Y esto es una verdad inapelable, amigos. En realidad vemos que todo el Antiguo Testamento se la pasa profetizando a Cristo. Recuerden que habla ya desde el Génesis, que un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, que es el demonio. Ya decía Isaías, una doncella dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es decir, la llegada de Cristo está anunciada en todo el Antiguo Testamento y vemos, por eso son doctores, porque descubren este principio básico. El Antiguo y el Nuevo Testamento son la misma historia y pertenecen al mismo autor. Y nos dice el Papa sobre Cirilo, por último, la catequesis mistagógica constituía la cumbre de la educación que impartía Cirilo a los que ya no eran catecúmenos, sino neobautizados o neófitos. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra neófito? O sea, con poco conocimiento todavía de lo que profesa. Durante la semana de la Pascua, les llevaba a descubrir en los ritos bautismales de la vigilia pascual los misterios encerrados en ellos y que todavía no les habían sido desvelados. Iluminados por una fe más profunda gracias al bautismo, los neófitos o recién bautizados eran capaces finalmente de comprenderlos mejor al haber celebrado los ritos. En particular, con los neófitos de origen griego, Cirilo insistía en la facultad visiva, más afín a ellos. Era el paso del rito al misterio, que valorizaba el efecto psicológico de la sorpresa y de la experiencia vivida en la noche pascual. Este texto explica el misterio del bautismo. Fuiste sumergido 3 veces en el agua, levantándose también 3 veces, decía Cirilo. También en esto significaste en imagen y simbólicamente la sepultura de Cristo por 3 días, pues así como nuestro Salvador pasó 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, también ustedes imitarán el primer día que Cristo pasó en el sepulcro al levantarse del agua por primera vez y con la inmersión la primera noche. Pues del mismo modo que el que está en la noche ya no ve y el que se mueve en el día camina en la luz, ustedes al sumergirse como en la noche dejaron de ver, pero al salir fueron puestos como en el día. En el mismo momento han muerto y han nacido, decía Cirilo, y aquella agua llegó a ser para ustedes sepulcro y también madre. Para ustedes el tiempo de morir coincidió con el tiempo de nacer, y un tiempo único ha logrado ambas cosas, pues con su muerte ha coincidido con su nacimiento. El misterio que hay que aferrarse es el plan de Dios, dice Benedicto, por parte de palabras de San Cirilo de Jerusalén, que se realiza a través de las acciones salvíficas de Cristo en la Iglesia, es decir, de sus sacramentos. A su vez, la dimensión mistagógica está acompañada por los 2 símbolos que expresan la vivencia espiritual, que hacen estallar de este modo la catequesis de Cirilo en virtud de los 3 elementos descritos, es decir, el doctrinal, el moral y por último el mistagógico, es decir, del misterio, se convierte en una catequesis global en el espíritu. La dimensión mistagógica se convierte en síntesis de las 2 primeras, orientándolas a la celebración sacramental, en la que se realiza la salvación de todo el hombre. Se trata en definitiva, dice el Papa, de una catequesis integral que implica el cuerpo, el alma y el espíritu, y sigue siendo emblemática para la formación catequética de los cristianos hasta el día de hoy. Cuando existe, decía San Cirilo, amigos, cuando existe un propósito sincero, hace que sean llamados, pero si solo tienes dispuesto el cuerpo, pero estás ausente con la mente, perderás el tiempo.
Qué consejo y qué frase, amigos, de San Cirilo de Jerusalén. Y sí, dice por último nuestro amado Benedicto XVI sobre Cirilo. En sus escritos insiste fuertemente en que Jesucristo sí está presente en la Santa Hostia de la Eucaristía. A los que reciben la comunión en la mano les aconseja: hagan de su mano izquierda como un trono en el que se apoya la mano derecha que va a recibir al Rey Celestial, cuidando que no se caigan pedacitos de hostia, así como no dejaríamos caer al suelo pedacitos de oro, sino que los llevaríamos con gran cuidado. Hagamos lo mismo con los pedacitos de hostia consagrada. Fíjense qué consejos de este gran doctor de la Iglesia, San Cirilo. ¿Y por qué decimos? Porque esto es real. Por eso ahora vemos a la hora de la comunión cómo hay una pequeña charolita que ponen bajo la boca de toda persona que comulga. Y luego esa charolita se pone sobre el corporal en el altar. Ustedes verán que luego el padre saca todas las briznitas y todas esas pequeñas pedacitos de Eucaristía, los vuelve a echar en el cáliz y se los toma junto con la sangre. Porque como dice aquí San Cirilo, cualquier trocito, por minúsculo que sea de la hostia, es Cristo completo. Es su carne y su sangre completos. Y miren, amigos, ojalá agarremos amor por estos doctores de la Iglesia, que muchas veces, y estoy seguro, escuchamos sus nombres. Este nombre de Cirilo, pues es común aquí en nuestro país, igual que es común el nombre de Efrén, que ya vimos anteriormente, o Efraín, que es el mismo nombre. Estos nombres existen en nuestra sociedad, pero es necesario que no solo conozcamos los nombres, sino a los seres humanos que portaron este nombre, y en especial a los doctores. Los invitamos a que los invoquen en sus oraciones y les pidan sabiduría y consejo en esta época. Pero vayamos a un breve corte y volvemos con ustedes aquí en Fe y Razón. Escríbanos a feyrazon@mariavision.com. Volvemos. San Martín de Tours nació en Savaria, lo que hoy se conoce como Hungría, hacia el año 315. Probablemente tú lo conozcas como San Martín Caballero, porque se cuenta que en una ocasión San Martín cabalgaba cuando en el camino encontró a un pobre. Él bajó del caballo y compartió la mitad de su capa con esa persona. Esa misma noche soñó a Jesús, quien traía puesta la mitad de esa capa. Jesús en el sueño le sonrió. A los 18 años, San Martín decide abandonar la milicia y seguir a San Hilario. San Martín de Tours fundó dos monasterios. El primero, el monasterio de Ligugé, que es el monasterio más antiguo de Europa, y el monasterio de Marmoutier, que hoy en día es un gran centro de vida religiosa. San Martín fue